Esta es la clasificación de las neoplasias hematológicas. Dentro de la clasificación tenemos las neoplasias linfoides y las mieloides. Dentro de las neoplasias linfoides tenemos las que son agudas, y este sería el grupo de las leucemias linfoblásticas, tanto B como T, y las neoplasias linfoides crónicas. Dentro del grupo de neoplasias linfoides crónicas se ubica el linfoma no Hodgkin, B, T y NK. Dentro de las neoplasias hematológicas, como ven en este gráfico, el más frecuente por lejos es el linfoma no Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin, el más frecuente, entre un 80 y 85%, es el linfoma no Hodgkin de tipo B. Mucho menos frecuente es el linfoma T. Esta diapositiva es para que vean de dónde surge la clasificación de las neoplasias hematológicas que ustedes conocen actualmente y que deben haber visto en anatomía patológica. La clasificación de las neoplasias hematológicas viene desde la década del 80-90. La última es del año 2017, de hace 3 años aproximadamente, 2017-2018. Y para clasificar a las neoplasias hematológicas toma en cuenta parámetros clínicos de laboratorio, de histopatología, de citometría de flujo, genético y estudios moleculares. Las diapositivas son, les puse la clasificación, la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pero solamente lo que se refiere a las neoplasias linfoides. Las primeras diapositivas son de las neoplasias linfoides B y luego le siguen las neoplasias linfoides T. Como ven, dentro de cada grupo hay diferentes tipos de linfoma. Yo les marqué con flechas rojas los que vemos más frecuentemente en la práctica clínica. Cada uno de estos linfomas tiene diferencias desde el punto de vista clínico, pronóstico, de laboratorio, diferencias en citometría de flujo, diferencias en mutaciones genéticas y en alteraciones moleculares. Son entidades distintas, todas dentro del mismo grupo de linfomas de células B o de células T. Son los datos epidemiológicos con respecto al linfoma no Hodgkin. Es muy difícil hablar del linfoma no Hodgkin en general porque vieron que son muchas entidades diferentes que se diferencian entre sí, pero en líneas generales esta sería la incidencia. Y con respecto a la edad y el sexo, eso difiere mucho entre los diferentes tipos de linfoma. Acá le puse algunos ejemplos como para que vean. Por ejemplo, el linfoma del manto, que es un linfoma B, es más frecuente en hombres entre 60 y 68 años. El linfoma difuso de células grandes B es un linfoma que la característica que tiene es que su incidencia aumenta con la edad, sin embargo, se ven todos los grupos etarios. El linfoma folicular es más frecuente entre personas entre la quinta y sexta década de la vida, a diferencia del linfoma primario mediastinal, que se da más frecuentemente en mujeres jóvenes, aproximadamente 30 años. Y la leucemia linfática crónica, o LLC, que es más frecuente a finales de la vida, a partir de la séptima década de vida. Esto no quiere decir que no veamos estos linfomas en otros grupos etarios, pero esto es lo más frecuente. Le puse estos ejemplos como para que sepan. Cada linfoma tiene sus características epidemiológicas. Y estos son los factores asociados al desarrollo del linfoma no Hodgkin. Pueden ser trastornos del sistema inmune, tanto congénitos como adquiridos, agentes infecciosos, agentes ambientales. Pero esto no es para todos los linfomas no Hodgkin en general, sino que pueden ver que hay cierto tipo de linfoma que se asocia a cierto agente infeccioso.
En líneas generales, los trastornos del sistema inmune en general predisponen al desarrollo del linfoma no Hodgkin en general, pero hay algunos linfomas que se asocian específicamente a un tipo de factor. Por ejemplo, el linfoma marginal al virus de la hepatitis C. Esto es un poco para que se acuerden de histología, los órganos linfáticos primarios y los secundarios. En los órganos linfáticos primarios ocurre el origen, desarrollo y maduración del linfocito y son la médula ósea y el timo. Los órganos linfáticos secundarios es donde ocurre la activación del linfocito, o sea, cuando el linfocito entra en contacto con el antígeno. Y son los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, el tejido asociado a mucosa, etc. La presentación clínica más frecuente es la linfadenopatía periférica, aunque como pueden ver en este listado, puede presentarse de otras maneras según el órgano que compromete. El linfoma puede comprometer cualquier órgano. Si compromete un ganglio, el compromiso es nodal. Si compromete un tejido que es extralinfático, por ejemplo, el tubo digestivo, el compromiso es extranodal. Por ende, la presentación clínica más frecuente es el compromiso nodal, linfadenopatías periféricas, pero puede presentarse con compromiso extranodal primario, por ejemplo, como les dije, tubo digestivo o tiroides, o puede haber compromiso extranodal asociado al compromiso nodal, que se presente con ganglios periféricos y además tenga compromiso del tubo digestivo, por ejemplo, o de la piel. Presentación que es frecuente y que su aparición nos tiene que hacer pensar en un linfoproliferativo son los síntomas B, que ya lo deben haber escuchado, es fiebre más de 38 grados, pérdida de peso, más del 10% del peso en menos de 6 meses y sudoración nocturna. La sudoración nocturna no es simplemente una sudoración, sino que es una sudoración que hace que el paciente tenga que cambiarse la ropa o cambiar las sábanas porque quedan mojadas. Entonces, independientemente de la especialidad que vayan a hacer, en algún momento se van a cruzar con un linfoma. Acá le pongo varios casos clínicos para que vean cómo fue la forma de presentación. Esta fue una paciente de sexo femenino de 81 años que se internó en clínica médica por un cuadro de fiebre de origen desconocido. El diagnóstico final, luego de un mes y medio de internación, lo tuvimos post-mortem y fue de un linfoma difuso de células grandes B. Acá vemos una tomografía donde tenía una hepatomegalia importante con imágenes hipodensas. Y lo mismo a nivel del vaso. Este fue otro paciente de 30 años, sexo masculino, que consulta al servicio de otorrinolaringología por una lesión en paladar. Como ven, es una lesión ulcerada y necrótica. El diagnóstico de esta lesión fue un linfoma TNK nasal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de una biopsia de la lesión sospechosa, ya sea un ganglio o un sitio extranodal. La muestra debe ingresar a 3 sitios. Una muestra para anatomía patológica, para ver la histología y la inmunohistoquímica, otra muestra de citometría de flujo para ver el inmunofenotipo y otra muestra para genética para realizar un citogenético convencional y eventualmente, según nuestra sospecha, un FISH. Nos sirve la punción aspiración con aguja fina, ya que perdemos la histoarquitectura y lo que se puede utilizar en ciertas circunstancias especiales es una punción con aguja gruesa o trucat. Por ejemplo, un paciente en terapia intensiva que no puede trasladarse a quirófano para realizar una biopsia incisional y se hace bedside, o sea, al lado de la cama, una punción con esta aguja gruesa
que saca un pequeño cilindro de tejido y en ese cilindro puede llegar a verse la arquitectura y llegar a un diagnóstico. Pero lo ideal, como dijimos, es la biopsia incisional o excisional. Esta tabla es para que vean que el diagnóstico del linfoma se hace con los datos de la anatomía patológica, de la citometría de flujo, del genético y del molecular. Vemos que diferentes tipos de linfoma tienen su inmunofenotipo característico, algunos asocian a alguna traslocación específica y alguna alteración molecular. Luego de realizar el diagnóstico, tenemos que hacer la estadificación de nuestro linfoma. Estos son todos los estudios que pedimos para realizar una correcta estadificación. Si bien el estudio más utilizado para la estadificación sigue siendo la tomografía completa, cada vez se extiende más el uso del PET-TC. El PET-TC es una tomografía a la cual al administrarle glucosa marcada con flúor radiactivo, podemos ver qué sitios son metabólicamente activos. Generalmente los linfoproliferativos, más los de alto grado, suelen captar mucha glucosa. Tenemos también la posibilidad de falsos positivos, por ejemplo, en cuadros infecciosos o inflamatorios. Pero es un estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía. Y su uso se extiende cada vez más. Y obviamente también para completar la estadificación siempre hacer una biopsia de médula ósea para ver si hay compromiso de la misma. Los linfomas se estadifican según la estadificación de Ann Arbor en 4 estadios: 1, 2, 3 y 4. ¿De qué va a depender el pronóstico de nuestro linfoma? Principalmente del tipo histológico, de qué linfoma tengamos. No es lo mismo el pronóstico de un linfoma de Burkitt que de un linfoma marginal. Va a haber factores pronósticos clínicos y también factores pronósticos genéticos y moleculares. Y siempre va a haber un factor pronóstico que va a depender del huésped y va a ser su performance status. No es lo mismo diagnóstico de un linfoma en una persona joven que puede recibir un tratamiento intensivo que el diagnóstico de un linfoma en una persona de 80, 90 años con muchas comorbilidades y a la cual no le podemos hacer el tratamiento que necesita. Y si hablamos de pronóstico, tenemos que hablar de índices pronósticos. No tenemos un índice pronóstico general para todos los linfomas no Hodgkin. Cada linfoma tiene su score pronóstico en líneas generales, o por lo menos los más frecuentes. Yo acá le puse 3 ejemplos. No los tienen que saber de memoria, pero tienen que saber que existen estos scores. Tenemos el índice pronóstico internacional, que es el IPI para el linfoma B de alto grado, que como pueden ver, a modo de ejemplo, incluye 5 parámetros: la edad, el estadio, número de localizaciones ganglionares, el performance status y la LDH, y lo divide en 4 grupos de riesgo. Este score pronóstico, el IPI, es un score pronóstico clínico. Con el transcurso de los años se ha visto que algunos linfomas B de alto grado con un IPI bajo igualmente tenían mal pronóstico. Y se vio que había entonces otros factores pronósticos que eran biológicos. Yo se los puse acá para que vean que existe, ¿sí? Pero uno es el origen de la célula, ¿sí? Si la célula, si el linfocito es centrogerminal o no centrogerminal. Esto lo podemos ver por inmunistoquímica, ¿sí? También se puede ver por un estudio que es el perfil de expresión génica, pero es un estudio que se hace solo en investigación. Su uso no es rutinario. Y otro factor pronóstico biológico, aparte del origen de la célula, es la expresión del CEMIC y del BCL2, ¿sí? Los linfomas B de alto grado doble expresores tienen peor pronóstico.
Y si a su vez ese CMYC y ese BCL2 está rearreglado en el gen, son linfomas que se los conoce como doble hit y dentro de la clasificación se los clasifica ya como linfomas B de alto grado con el rearreglo del CMYC, BCL2 y o el BCL6. Estos tienen mucho peor pronóstico. Entonces, como vemos, en los linfomas B de alto grado, no solo se usa hoy por hoy el IPI, que es el índice pronóstico internacional que toma parámetros clínicos, sino que también se están tomando los factores pronósticos biológicos, tanto el origen de la célula como la expresión de CMYC y BCL2 o el rearreglo de CMYC, BCL2 y BCL6. Y a modo de ejemplo les puse también el FLIPI, que es el índice pronóstico para el linfoma no Hodgkin folicular, que como ven toma 5 parámetros, es muy similar al IPI, tiene alguna diferencia, y lo divide en 3 grupos pronósticos: bueno, medio y pobre. Lo último que les puse como ejemplo, les puse los de los linfomas más frecuentes, es el MIPI, que es el del manto. Este toma en cuenta la edad, el performance status, la LDH y el recuento de glóbulos blancos en sangre periférica. ¿Por qué? Porque el linfoma del manto es un linfoma que tiene expresión leucémica, es decir, generalmente en un porcentaje importante tiene compromiso de médula ósea y ese compromiso de médula ósea se expresa en sangre periférica con aumento de los glóbulos blancos a expensas de los linfocitos. Entonces, en este score se toma el recuento de glóbulos blancos y lo divide en grupo de riesgo, bajo, intermedio y alto. Con respecto al tratamiento, el tratamiento del linfoma no Hodgkin es bastante variado y va a depender del tipo histológico. Los linfomas que son muy agresivos, como por ejemplo el linfoma de Burkitt o los linfomas B de alto grado, muchas veces ni bien se diagnostican se internan para empezar tratamiento a la brevedad. Diferente es el caso de los linfomas de bajo grado o indolentes, como podría ser el linfoma marginal esplénico, que muchas veces no se trata hasta que no cumple ciertos criterios de tratamiento y solo se lo observa. Pero hablando en líneas generales del tratamiento, lo que se utilizan son drogas quimioterápicas clásicas, solas o en asociación. Generalmente se asocian varias drogas formando un esquema. Los anticuerpos monoclonales, también solos o asociados, generalmente asociados a esquemas quimioterápicos clásicos. Los inmunomoduladores, los inhibidores de tirosinquinasa, como el ibrutinib, el anti-BCL2, como el venetoclax. El uso de radioterapia también es una herramienta y se utiliza en casos especiales. El trasplante autólogo de médula ósea. Este tratamiento tiene una indicación precisa y se realiza en pacientes que son fit y que tienen menos de 65 años. Y el trasplante halogénico en casos muy seleccionados, pero no es lo que más se utiliza para el tratamiento del linfoma no Hodgkin. Voy a hablarles del tratamiento de cada uno de los linfomas no Hodgkin que vieron en la clasificación de la OMS del 2017. Así que le voy a nombrar los tratamientos como para que tengan una idea de los linfomas más frecuentes. El linfoma, dentro de los linfomas B, el más frecuente es el linfoma difuso de células grandes B. El tratamiento de primera línea de este linfoma es el esquema R-CHOP, R de rituximab, y las letras son de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Se realizan un total de 6 ciclos cada 21 días. A mitad de tratamiento, o sea, después del tercer ciclo, generalmente se hace una imagen, una tomografía, un PET, y se ve la respuesta. Si la respuesta es mayor al 50%, se sigue con el mismo esquema y se termina el tratamiento. Al final del tratamiento se vuelve a hacer una imagen, ahí sí, idealmente un PET, para ver si el paciente entró en remisión completa. Si el paciente recae después del esquema de primera línea o no responde al esquema de primera línea, o sea, si es refractario o si es recaído, pasamos a los esquemas de segunda línea, que en este caso son varios. Puede ser el RICE, RISHAP, RMINE, RGBD. Generalmente se hacen 2 o 3 ciclos de estos esquemas y se consolida la respuesta, siempre y cuando tenga respuesta, con un trasplante autólogo de médula ósea.
que eso se lo van a explicar en la clase de trasplante en qué consiste. Ahora, si el paciente no responde al esquema de segunda línea o recae después del trasplante, ya pasamos a esquemas de tercera línea como el HIFOX y HEV, que son más agresivos y ya con un muy mal pronóstico. Generalmente los que recaen después de la segunda línea de tratamiento, el pronóstico es muy malo. Después tenemos los linfomas B de alto grado. Estos que eran nuevos en la clasificación y que tienen el rearreglo del CEMIC, del BCL2 y o el BCL6. Estos dijimos que tenían peor pronóstico, que son más agresivos. Entonces se usa un esquema de primera línea más agresivo, como puede ser el R-EPOCH, que es como el R-CHOP, pero se le agrega etopósido, por eso la E, o esquemas como el R-Hipercibat, que ya son esquemas también mucho más agresivos. Acá, como ejemplo de linfoma de bajo grado, les puse el linfoma folicular. El linfoma folicular es un linfoma de bajo grado. A diferencia de los linfomas de alto grado, generalmente los linfomas de bajo grado se diagnostican a estadios más avanzados. ¿Por qué? Porque justamente el crecimiento es lento, dan pocos síntomas. Entonces muchas veces cuando uno hace el diagnóstico ya son un estadio 4, o sea, ya tienen compromiso de la médula ósea. A diferencia de los linfomas de alto grado, que generalmente el crecimiento es tan rápido, por ejemplo, empieza a crecer un ganglio en el cuello y crece en un mes, llega a tener un diámetro de 10 centímetros y ese paciente consulta a un médico, entonces generalmente está en un estadio más localizado, en estadio 2, sin comprometer la médula. O sea, generalmente los linfomas de bajo grado, al crecer más lento, cuando uno los diagnostica ya están con un estadio 4. Entonces, estos pacientes, si no cumplen con ciertos criterios, que son los criterios GELF, solamente se les realiza watch and wait, es decir, mirar y esperar. Los criterios GELF, no importa, son muy específicos ya del hematólogo, pero como para ponerles un ejemplo para que sepan, sería que presenten anemia, menos de hemoglobina, plaquetas menos de 100.000, síntomas B, que tenga algún ganglio que le comprima algún órgano vital, etcétera, etcétera. Alguno de esos criterios, uno le realiza tratamiento. Si el paciente está con un montón de ganglios chiquititos, totalmente asintomático, el linfoma folicular no se lo trata. Ahora, si uno decide tratarlo, los esquemas que se utilizan son parecidos al linfoma difuso de células grandes B. Se utiliza el R-CHOP o el obinutuzumab CHOP. El obinutuzumab es otro anticuerpo monoclonal anti-CD20. También se puede combinar el rituximab con la bendamustina o el obinutuzumab con bendamustina. Y para los estadios localizados, que son los menores, porque dijimos que siempre se diagnostican ya en estadios más avanzados, uno podría usar la radioterapia en ese sitio, ¿sí? Con una intención curativa. Después tenemos el linfoma del manto, que es un linfoma que está entre los indolentes y los linfomas agresivos. Este se trata con esquemas de primera línea bastante agresivos como el protocolo nórdico o R-Maxi-CHOP, ¿sí? O la combinación de R-CHOP-RDAP. El R-CHOP es el que vimos para el linfoma difuso de células grandes y el RDAP incluye altas dosis de citarabina. Y siempre después de terminar el tratamiento, si el paciente está en remisión completa, se le realiza un trasplante autólogo de médula ósea, siempre y cuando el paciente sea fit, menor a 65 años. Y como esquemas de segunda línea tenemos la R-bendamustina, el ibrutinib, etc. A otro linfoma que vemos frecuentemente, que es el linfoma de Burkitt. Es un linfoma muy agresivo, con un rápido crecimiento de la célula tumoral. El esquema que se realiza es el R-Hipercivad, R siempre de rituximab, el anticuerpo monoclonal anti-CD20. Y otro esquema muy similar al R-Hipercivad es el R-Codox-MIVAC, ¿sí? Todos estos nombres de esquemas quimioterápicos no se los tienen que saber de memoria, tienen que saber el R-CHOP. Y después les voy a pasar la bibliografía donde pueden ir a buscar, si les interesa saber qué es el R-Codox-MIVAC, bueno, pueden ir y buscar el esquema y les va a indicar todas las drogas que incluyen.
Y con respecto a los linfomas T, como son linfocitos T y no B, no expresan CD20, así que a esos pacientes no le damos rituximab. El esquema de primera línea generalmente es el CHOP y en pacientes jóvenes se utiliza más el agregado de topósido, con el agregado de topósido, el CHOEP. Y la mayoría, y esto ya es bueno, muy del especialista, la mayoría se trasplantan en primera remisión completa, es decir, hacen el tratamiento de primera línea y si está en remisión completa, se hace trasplante autólogo de médula ósea. Y como esquema de segunda línea, lo mismo, tenemos los mismos esquemas que para el linfoma B, pero sin el rituximab, y lo que está aprobado el uso es de un anticuerpo monoclonal anti-CD30 para los linfomas que expresan CD30, que es el brentuximab vedotin, es el anticuerpo monoclonal anti-CD30. Como ejemplo de tratamientos del linfoma de bajo grado tenemos el linfoma folicular. El linfoma folicular es un linfoma de bajo grado que en líneas generales, si no tiene síntomas B, si no tiene alteraciones en el hemograma, anemia, plaquetopenia, si no cumple con ciertos criterios que se llaman criterios GELF, que esto es bien del especialista, no importa, si el paciente está asintomático y solo tiene unos ganglios, ese paciente se le realiza watch and wait, es decir, se lo mira y se lo espera. No se le hace ningún tratamiento. Ahora, una vez que el paciente pasa a tener criterio de tratamiento, uno puede optar por diferentes esquemas, como el R-CHOP, lo mismo que el linfoma difuso son las grandes B, o el obinutuzumab-CHOP. El obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 como el rituximab. Otros esquemas también utilizados son la combinación de rituximab con bendamustina o obinutuzumab bendamustina. Y si en estadios localizados, muchas veces se usa y está indicada la radioterapia. Ven qué diferente es el tratamiento con respecto a los linfomas agresivos. A estos uno no los trata hasta que no cumple un criterio de tratamiento. Y el linfoma del manto, que es un linfoma que está a mitad de camino entre un linfoma de bajo grado y un linfoma de alto grado, generalmente el esquema de primera línea que uno utiliza es el... Les dejo dos casos clínicos. El primer caso clínico es un ejemplo de lo que sería un linfoma B de bajo grado. Todo el procedimiento diagnóstico, la estadificación y el tratamiento que se decidió. El clínico número 2 es un ejemplo de lo que sería un linfoma de alto grado de agresividad. Vean cómo la clínica es diferente, el laboratorio y obviamente el esquema terapéutico elegido.